Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión, un lugar donde las historias antiguas nos hablan con una sabiduría que resuena en nuestros días. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, te invito a abrir tu corazón. Si encuentras valor en este mensaje, considera compartirlo. Al hacerlo, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que también extiendes una luz de esperanza a alguien que podría necesitarla. Que la gracia de Dios te acompañe en esta escucha. Había una vez, en un pequeño pueblo anidado entre colinas verdes, un joven llamado Santiago. Su corazón ardía con un único y profundo deseo, abrir su propio taller de carpintería. Desde niño, soñaba con el aroma de la madera recién cortada y la satisfacción de construir con sus propias manos objetos que pudieran contar historias a través del tiempo. Pero la vida, con su ritmo misterioso, no parecía compartir su prisa. Cada mañana, Santiago despertaba con la angustiosa sensación de correr una carrera contra el reloj, un enemigo invisible que le robaba la calma. Había trabajado sin descanso, ahorrando cada moneda, sacrificando horas de sueño y convencido de que su momento había llegado. Sin embargo, los préstamos bancarios le eran negados, los socios potenciales se retiraban en el último minuto y los clientes que prometían su apoyo se desvanecían como el humo. Parecía que el universo entero conspiraba para poner a prueba su paciencia. Cada obstáculo era una herida en su espíritu, una injusticia del destino que no lograba comprender. ¿Por qué, Dios mío, retrasas mis sueños?, murmuraba mirando al cielo, con el sabor amargo de la impotencia en la garganta. Dentro de sí, crecía una peligrosa convicción: si las cosas no ocurrían pronto, su propósito en la vida se extinguiría. Su impaciencia se disfrazaba de determinación, pero en su núcleo, era simplemente miedo. Miedo a no llegar a tiempo, a no ser suficiente, a que el mundo olvidara su nombre antes de que pudiera dejar una huella. Esa noche, mientras el sueño lo vencía, una pregunta silenciosa lo persiguió en la oscuridad: ¿y si el retraso no fuera un castigo, sino una protección? Sin saberlo, Santiago estaba a punto de descubrir que algunas demoras no están hechas para destruir los sueños, sino para salvarlos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses de una espera interminable. Santiago continuaba su peregrinaje diario, con una carpeta de planos y sueños bajo el brazo. Tocaba puertas que se cerraban con una sonrisa cortés que escondía un no rotundo. Cada rechazo dolía como una espina invisible, hundiéndose más y más en su ánimo. Regresaba a casa con la mirada perdida, sin fuerza siquiera para encender la luz, y observaba sus diseños extendidos sobre la mesa. ¿De qué sirve tanto esfuerzo si el destino ha decidido no escucharme?, se preguntaba. Sus amigos le aconsejaban paciencia, pero esa palabra le sonaba hueca, casi cruel. Paciencia, pensaba, es lo que dicen quienes no comprenden el dolor de la espera. No sabía que esas demoras, esos silencios de la vida, eran precisamente el lenguaje con el que el tiempo lo estaba moldeando, fortaleciéndolo para lo que estaba por venir. Una mañana, mientras caminaba hacia otro previsible fracaso, el cielo se oscureció repentinamente. Una tormenta violenta se desató sobre el pueblo. Buscando refugio, Santiago corrió y se guareció bajo el techo de una vieja carpintería abandonada. Al entrar para protegerse de la lluvia, en medio del polvo y el olvido, sus ojos se posaron sobre herramientas oxidadas y mesas cubiertas de telarañas. Y en ese instante, una chispa se encendió en su interior. Aquella parada forzada, esa demora impuesta por la lluvia, sería, sin que él lo supiera, el primer paso hacia el destino que tanto anhelaba. Porque a veces, Dios no nos cierra las puertas, simplemente retrasa la apertura de la puerta correcta. En los días siguientes, la imagen de la vieja carpintería no abandonaba sus pensamientos. Volvía una y otra vez, observándola desde la distancia, imaginando cómo sería devolverle la vida. Pero el miedo, la falta de dinero y la sombra de fracasos pasados lo paralizaban.
El tiempo seguía su curso, y con cada nuevo amanecer, su fe se erosionaba un poco más. Se sentía atrapado en un ciclo sin fin de intentos frustrados mientras veía a los demás avanzar. Una noche, consumido por la desesperación, golpeó la mesa con rabia. «¿Por qué me haces esto, Dios?», gritó al vacío. «Si me diste este sueño, ¿por qué me lo niegas ahora?». Su voz se quebró y, por primera vez, sintió que su corazón se rendía. Pero en el profundo silencio que siguió a sus lágrimas, algo nuevo emergió. Un susurro interior, casi imperceptible, le habló sin palabras: «Cuando no entiendas el retraso, confía en el propósito». Santiago respiró hondo. No sabía si era esperanza o resignación, pero por primera vez en mucho tiempo, dejó de luchar contra la espera. No imaginaba que esa aparente quietud era el terreno fértil donde la vida preparaba su siguiente movimiento. A veces, el alma necesita aquietarse para poder escuchar lo que el destino intenta decirle en voz baja. Cansado de esperar señales, Santiago tomó una decisión impulsiva. «Si la vida no me abre las puertas, las derribaré yo mismo», pensó. Vendió las pocas herramientas que le quedaban, pidió un préstamo de alto riesgo y alquiló un pequeño local en las afueras. Actuó movido por la ansiedad, sin un plan claro, solo por la necesidad de sentir que hacía algo. Los primeros días, la emoción lo mantuvo a flote. Pero la cruda realidad no tardó en llegar. El dinero se agotó, los pedidos no llegaban y las deudas comenzaron a asfixiarlo. Una noche, contemplando las paredes a medio pintar, comprendió su error: había confundido movimiento con progreso. Apresurarse también es una forma de perder el camino, recordó las palabras de su difunto padre, a quien nunca había escuchado con atención. Se sentía avergonzado y desilusionado, convencido de que había arruinado su única oportunidad. Y justo en esa oscuridad, la providencia, con su perfecto sentido del tiempo, tenía preparada una intervención. Porque a veces, cuando todo parece derrumbarse, no es el final, sino la pausa necesaria para redirigir nuestro rumbo. Esa misma noche, Santiago salió a caminar sin rumbo, buscando aire para su alma atormentada. La luna bañaba las calles del pueblo con una luz serena. Sus pasos, sin que él se diera cuenta, lo llevaron hasta un pequeño templo en las afueras. Allí, un anciano barría el suelo con movimientos lentos y ceremoniales. El anciano levantó la vista y le sonrió. «Te ves cansado», le dijo con voz suave, «pero no es el cuerpo, es el alma lo que pesa». Santiago se derrumbó. Se sentó en el suelo y le contó todo: sus sueños, sus fracasos, su desesperación, su sensación de haber sido olvidado por Dios. El anciano lo escuchó en silencio, con una paciencia infinita. Cuando Santiago terminó, el sabio se sentó a su lado. «Hijo», comenzó, «¿alguna vez has visto un fruto que madure antes de tiempo? Si lo arrancas verde, su sabor es amargo. Pero si esperas el momento justo, la naturaleza te recompensa con su dulzura. La vida también tiene sus estaciones. Si te apresuras a cosechar lo que aún está creciendo, destruirás lo que podría haberse convertido en una gran bendición». En esas palabras sencillas, Santiago sintió que un nudo en su corazón comenzaba a deshacerse. Por primera vez, consideró que la demora no era una negación, sino una preparación. El anciano lo invitó a caminar hasta un pequeño río que corría detrás del templo. La corriente fluía suavemente, reflejando la luz de la luna. «Mira este río», dijo el sabio. «Avanza cada día hacia el mar, pero nunca con prisa. No lucha contra las rocas, las abraza y las rodea. No se impacienta ante los desvíos, porque sabe que cada curva y cada obstáculo forman parte del camino que lo lleva a su destino». «¿Y si el río intentara llegar más rápido?», preguntó Santiago, hipnotizado. «Entonces perdería su pureza», respondió el anciano.
La prisa no lo haría llegar antes, solo lo destruiría antes de tiempo. La demora, hijo, no es un castigo. Es el modo en que la vida te protege de aquello para lo que aún no estás listo. Santiago cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez, dejó de luchar y se permitió fluir, como el río. Se quedó allí sentado hasta que el amanecer tiñó el cielo de oro. En el murmullo del agua, comprendió una verdad que estremeció su alma: todo lo que había considerado una pérdida de tiempo, en realidad, lo había fortalecido. Cada puerta cerrada le había enseñado a ser más paciente, más humilde, a entender que la verdadera fe no es creer cuando todo va bien, sino seguir confiando cuando nada parece moverse. Si sus planes se hubieran cumplido cuando él quería, habría fracasado por falta de madurez. La demora lo había salvado. Semanas después, con una nueva paz en su corazón, Santiago regresó a la vieja carpintería abandonada. Esta vez, no llevaba la carga de la desesperación. Comenzó a trabajar poco a poco, sin dinero, pero con una fe renovada. Limpiaba, reparaba, y cada día, el lugar se llenaba de luz. Los vecinos, conmovidos por su perseverancia, comenzaron a ayudar. Uno le trajo clavos, otro madera, otro sus manos para trabajar. Lo que antes no había logrado con prisa y dinero, ahora se construía con la armonía del tiempo y la comunidad. Un día, un hombre de voz amable entró en el taller. Era un empresario que buscaba a un artesano para un proyecto especial. Santiago le mostró su trabajo con humildad. El empresario, impresionado por la calidad y el alma de sus creaciones, le ofreció un contrato justo y estable. El sueño de Santiago no solo había nacido, sino que lo había hecho sobre cimientos sólidos. Con lágrimas de gratitud, Santiago miró al cielo y susurró: «Gracias por no darme lo que quería, cuando yo lo quería». Comprendió que la demora no le había negado su sueño, lo había preparado para recibirlo en plenitud. El taller de Santiago se convirtió en un refugio de creación y paz, un símbolo de que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando los clientes le preguntaban el secreto de su éxito, él sonreía y respondía: «Esperando». Pero no con los brazos cruzados, sino con el corazón abierto. Se dio cuenta de que el tiempo que creemos perdido es, a menudo, el tiempo que Dios utiliza para protegernos de aquello que aún no podemos sostener. Las demoras no detienen el destino, lo perfeccionan. Cada espera lleva escondida una bendición que solo el alma paciente puede descubrir. Que esta historia te recuerde que la vida no se equivoca en sus tiempos. Somos nosotros quienes debemos aprender a confiar. Si sientes que tu camino está en pausa, recuerda a Santiago. Quizás la vida no te está diciendo no, sino todavía no. Estás siendo preparado, fortalecido y protegido para algo más grande. Que la paz acompañe tus esperas y que la fe ilumine tu camino.